tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Meridiano 64. En el programa de hoy vamos a hablar de cuestiones relacionadas a los niños, las niñas, los adolescentes, el grooming, el bullying, el sexting. Para eso hemos invitado a la defensora de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la doctora Amelia López. Vamos a hablar también de los programas en los que está trabajando el organismo. Todo esto tras una pequeña pausa, ya venimos. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Revista Enfoque Córdoba. Periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. Seguimos adelante con el programa, recibimos a nuestra invitada, la doctora Amelia López, defensora de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Amelia, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por acercarse al espacio. Bueno, la pregunta de rigor es que nos cuente rápidamente de qué se trata la Defensoría. Bueno, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una institución relativamente nueva. Fue creada hace 10 años a través de una ley. Es un órgano estatal de derechos humanos que está dedicado a garantizar los derechos de los chicos y además a controlar que esos derechos ni en el ámbito público ni en el ámbito privado sean vulnerados. Nosotros desarrollamos acciones, por un lado, de promoción de derechos, pero además realizamos acciones que tienen que ver con la orientación, la asistencia a las familias y a los propios chicos. ¿Y cómo está Córdoba en este sentido, en relación a los derechos de los niños, las niñas, sobre todo los sectores más vulnerables? En realidad, nuestra provincia fue la primera provincia en el país que tuvo Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando se hizo un cambio de ley, que además significó un cambio de paradigma acerca de la mirada sobre los chicos en el año 2005, la ley 26061, que es una ley nacional, propuso precisamente la creación de la figura del defensor de niñas, niños y adolescentes, es decir, un ombudsman, como son los defensores del pueblo, claro, pero específicamente para el colectivo de la niñez y la adolescencia. Esta figura, que es una institución absolutamente nueva, en Argentina lleva 12 años de instituida, pero en el ámbito nacional nunca fue elegido el defensor. Digamos, no existe todavía. No existe todavía. En cambio, en Córdoba, en el 2007,
se adhirió a la ley nacional, se creó la figura e inmediatamente, unos meses después, fue elegido el primer defensor de los derechos del niño, que fue el doctor David. Después de eso, ya se inició el camino de la Defensoría y unos años después ya se aprobó en Córdoba la nueva ley de promoción y protección de la niñez. ¿Cuáles son los derechos que más se vulneran y cómo se trabaja para revertir esta situación? Sí, yo creo que el derecho más vulnerado de los chicos es el derecho a vivir en paz y a ser respetado. Es decir, es el derecho a ser considerados sujetos de derecho y sobre todo, además de ser considerados sujetos de derecho, ser respetado y vivir en ambientes saludables. Hoy la violencia es, diría yo, el principal problema que tenemos. Y esta violencia es hacia niños, niñas y adolescentes, es entre pares, pero además los niños son espectadores de violencia. Muchos de esos niños que aparentemente son violentos, en realidad lo que han aprendido es un vínculo construido a partir de la violencia y lo han visto y lo han construido mirando a los adultos. Es decir que es lamentable lo que me está diciendo, porque digamos el principal ente que viola los derechos es la misma familia. En realidad son las familias, pero también es la sociedad en su conjunto. Nosotros vivimos en una sociedad que se mueve a partir de vínculos que no siempre son vínculos en paz. Muchas veces son vínculos agresivos. Estamos acostumbrados a agredirnos, a zanjar nuestras diferencias a partir de la agresión. Y no digo que todo el mundo lo hace, pero digo que el escenario general es un escenario de agresión y de violencia. Y eso obviamente los chicos lo ven en televisión, los ven en las redes sociales, lo ven en sus propias familias. Y volviendo al tema de las familias, el derecho, la violación al derecho a la integridad, es decir, sufrir el abuso y el maltrato, es una moneda mucho más frecuente de lo que nosotros imaginamos. Muchos niños tienen vulneración a su derecho a la integridad y en general suele ser en el ámbito intrafamiliar. ¿Y cómo se trabaja para esto? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que trabajar sobre la conciencia colectiva. Una conciencia colectiva que tiene que entender que los niños son sujetos de derecho, pero que ser sujeto de derecho no significa dejarlos solos, no significa convertirlos en adultos en miniatura, sino que significa precisamente acompañarlos, orientarlos, protegerlos, es decir, ejercer nuestro rol y nuestra responsabilidad de adultos. Y en ese sentido, además como sociedad, tomar conciencia de que debemos proteger a los chicos de estas situaciones de violencia y de agresión, que a veces generamos los propios adultos, en nuestros ámbitos familiares, en los ámbitos sociales, en la calle, en lo que nos decimos a través de las redes sociales, o en lo que desde la propia televisión a veces se muestra como prototipo. El prototipo que se muestra es el de me defiendo cuando agredo al otro. Es decir, la forma de defenderme es agredir al otro. Claro, ¿no? y nos metemos en un círculo. Y nos metemos en un círculo vicioso que es muy difícil de cortar. Ahora, si no hay conciencia colectiva de esto y de que esto es un problema y que estamos frente a un problema que lo tenemos que atacar todos, un problema que tiene que abordar la escuela, un problema que tiene que abordar la sociedad, un problema que tienen que abordar los gobiernos de cualquier ámbito que sean, un problema que tiene que abordar la sociedad civil y sus organizaciones, un problema que también tienen que abordar las empresas desde su responsabilidad. Entonces me parece que si no nos ponemos a tono todos y comprendemos que hay un interés superior que es el de los chicos,
este problema no vamos a poder resolver. Usted ha nombrado una cantidad interesante de instituciones y le pregunto sobre la escuela, que no la nombró. ¿Estudian alguna modificación curricular o de la estructura de la escuela para abordar esta problemática que no es un tema menor? Bueno, en primer lugar, esa pregunta no me la tiene que hacer a mí. Yo he sido ministra de Educación, pero ahora se la tiene que hacer al ministerio. Ya no estoy allí. Bueno, pero a ver, de todos modos... Tiene que tener contacto usted con Grobovac, seguramente. Sí, por supuesto. De todos modos, yo creo que el ministerio en este sentido tiene una multiplicidad de programas que tratan de ayudar a que, por un lado, a detectar la violencia, por otro lado, a abordar las situaciones de violencia, por otro lado, a trabajar valores que tiendan a la paz. Y en este sentido el Ministerio de Educación tiene una serie de herramientas que yo creo que hay que reconocerlas y valorarlas, porque a veces se le pide a la escuela muchas más cosas de lo que la escuela puede y debe. Seguro. ¿No? Totalmente yo siempre he sí, dicho sí. Desde otras épocas en que me ha tocado estar en ese lugar, que la escuela es un escenario también, ¿no? Y que muchas veces los papás depositan en la escuela responsabilidades que también les competen a ellos en la formación de los chicos. Se deslindan. Y bueno, y las organizaciones sociales igual, entonces todos decimos, hay que trabajar las adicciones, vayamos a la escuela, hay que trabajar la violencia, lo hagamos en la escuela, hay que trabajar, dejemos que la escuela haga la formación que debe hacer y le enseñe a los chicos las competencias y habilidades que debe enseñarles. Y cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca, en nuestro caso desde la Defensoría, escuchando a la gente, escuchando a los chicos. Nosotros tenemos un programa que se llama Tu Palabra Vale y desarrollamos espacios con los chicos donde los chicos cuentan y dicen y opinan sobre determinadas problemáticas. Y tenemos espacios destinados a los adultos que se llaman Cosa de Chicos, Responsabilidad de Adultos, donde lo que intentamos es entregar herramientas que a los adultos también les sirvan para poder abordar el desafío que significa la niñez, las infancias de hoy y las adolescencias de hoy. Porque hace unos años uno hablaba de una infancia o de una adolescencia y la hablaba como de una etapa donde todos la pasábamos igual. Y en realidad cada chico, cada sector lo vive y lo vivencia de una manera distinta, y tener en cuenta esta diversidad de infancias y de adolescencia resulta esencial para poder responder a lo que ellos necesitan hoy, ¿no? Interesantísimo. Amelia, vamos a hacer una pequeña pausa en este diálogo, ya venimos. Casa Bancor, préstamos hipotecarios. La provincia lanzó una nueva línea de créditos del Banco de Córdoba para grupos familiares de clase media, para adquisición o construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, con financiación de hasta 2 millones de pesos. Más información en www.bancor.com.ar. Córdoba entre todos. Armando del Río, concesionario Ford Camiones. Nueva línea Cargo, robustez, tecnología y confort.
Con la nueva línea cargo, podés con todo. Armando del Río, concesionario Ford Camiones. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Revista Enfoque Córdoba. Periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. Seguimos en este diálogo con Amelia López, la defensora de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Amelia, en la presentación del programa habíamos hablado de sexting, de bullying, de este tipo de grooming. ¿Por dónde quiere empezar en los trabajos que están haciendo para prevención? Sí, nosotros en realidad, ¿qué vemos? Nosotros hemos descubierto, hemos visto concretamente que nuestros chicos viven igual en el mundo real que en el mundo virtual. Por lo tanto, nosotros, Defensoría, teníamos que acompañar a nuestros chicos en sus derechos como ciudadanos, tanto en el mundo real, y ayudarlos a ser buenos ciudadanos en el mundo real, pero que también teníamos que acompañarlos y ayudarlos en el mundo virtual. Y hoy los chicos están expuestos a muchísimos riesgos en el mundo digital. Seguro. Los chicos viven en el teléfono. Entonces nos pusimos a trabajar a raíz de que llegaron algunas denuncias, nos pusimos a trabajar y generamos un programa de protección digital. Un programa de protección digital que tiene, como casi todas nuestras acciones, una línea destinada a los adultos, porque nosotros los adultos no somos nativos digitales. Claro. Hemos debido migrar. Nuestra lógica cerebral ha debido acomodarse al mundo digital, al teléfono. Por un lado, entonces para estos adultos hemos generado un taller, un material muy concreto, donde además les contamos qué es el grooming, qué es el phishing, qué es el sexting, qué es ransomware. Y ahora ya les voy a contar de qué es. Eso. Y después de esto, una línea específica para los chicos, con material multimedial a través de una página específica, donde los chicos pueden leer a través de cómics, pueden leer distintas orientaciones sobre, unas se llaman etiquetas, es decir, cómo ser buenos ciudadanos virtuales, las reglas de buenos comportamientos en Internet. Después tenemos otras recomendaciones que tienen que ver sobre cómo construir una identidad digital sana, que no me perjudique. Y después algunas recomendaciones sobre estos riesgos que tienen los chicos en línea. Todos hablan del grooming, y el grooming tiene que ver con esto, con
un acoso que recibe un chico a través de Internet. Y ustedes saben que muchos adultos se dedican a hacer este delito. Generan perfiles falsos y que engañan a los generan niños, perfiles falsos, engañan a los chicos, comienzan el chat, les hacen sacar fotos íntimas y terminan abusando a través de Internet. El grooming es esto, es el acoso y el abuso a partir de un adulto hacia un niño, niña o adolescente a través de las redes virtuales, ¿cierto? Eso es grooming. El sexting tiene que ver con la reproducción de imágenes íntimas que a veces los chicos sacan fotos y no se dan cuenta de lo que implica el riesgo de la viralización. Claro. Y entonces lo mandan y a veces no lo mandan a personas que son seguras para ellos o mandan fotografías que son comprometedoras. O se van pasando. Y, claro. y esa fotografía se va pasando y de golpe pasan vergüenza y no saben cómo fue que esa foto que estaba en su teléfono llegó a donde ellos no querían que llegaran. Eso es otro riesgo en línea. Y después está lo que se llama el ciberbullying. El ciberbullying es lo mismo que sucede en el mundo real, donde los chicos a veces se acosan, se insultan, se menosprecian. Bueno, esto también pasa en el mundo virtual, donde a veces hay chicos que tienen mucho sufrimiento a partir de que se ponen de relevancia aspectos que ellos consideran vergonzosos para sí mismos, o porque son gordos, o porque son petizos, o porque tienen una nariz grande, o porque son feos, o porque son lindos. Digo, por cualquier cosa. Por cualquier claro. cosa. Sí, sí. Y ustedes saben que cuando uno es adolescente hay muchísima tendencia al armado de pequeños grupos y que se hacen fuertes en esos grupos y a partir de eso o discriminan o dejan de lado. Entonces, bueno, nosotros damos algunas recomendaciones para los chicos, porque esto que a veces hacen unos con otros, también se lo pueden hacer a ellos. Seguro. ¿no? A mí esto del bullying y de los otros fenómenos que usted mencionó, ¿obedecen a alguna clase social en particular o es en la sociedad en su conjunto? No, es la sociedad en su conjunto. Es la sociedad en su conjunto. Lo que toman es formas distintas, mensajes diferentes, pero en realidad sucede en todos lados, porque nosotros somos una sociedad que se jacta de tener diferencias y de que haya diversidad, pero después no las acepta. Seguro. En sus años de experiencia, ¿nota que el fenómeno se mantiene en una meseta, que está incrementando, que se reduce? No, yo creo que las redes sociales han multiplicado todo, porque lo han hecho universal, porque ya el tiempo y el espacio no tienen límites. Entonces, es por eso, antes, digamos, cuando era solo el bullying real, que primero no lo teníamos tipificado y identificado de esa manera, pero que muchos chicos y muchos adultos hoy dicen, uy, dice, a mí me hacían bullying. Claro. Dice, porque se reían o porque yo tenía anteojos, o porque era muy tímido, o porque era gordo, o porque lo que fuere, o porque no me gustaba jugar al fútbol, o porque bailaba mal. Entonces, bueno, digamos, me acosaban o se burlaban de mí. Hoy, eso que antes se hacía casi en el 1 a 1, hoy se vuelve espectacular porque tiene un escenario universal que son las redes sociales. ¿A qué edad le recomendaría a un padre que un niño pueda o que un joven pueda abrir su cuenta de Facebook o tener sus redes sociales? ¿Y bajo qué parámetros? Esto es muy difícil de decir que haya una edad. Yo creo que un padre o una madre tiene siempre que acompañar a su hijo en las redes. Y tiene que acompañarlo de un modo, no de un modo prescriptivo, diciéndole no hagas esto ni hagas aquello, porque todos sabemos que cuando uno es adolescente, lo primero que es cuando uno le dice no haga, uno va y lo hace, porque tiene
como adolescente tiene esta necesidad de transgredir el límite. Entonces, si me corren el límite, yo corro mi transgresión. Digo, pero si yo con mi hijo dialogo, a mi hijo lo acompaño, observo sus conductas, entonces puedo ir también acompañando este proceso de introducción en el mundo virtual. Y nosotros creemos que no es cuestión de sí o no, es cuestión de cómo lo hago, ¿no? Cómo lo acompaño. Yo creo que se puede resumir en esa palabra que usted mencionó, que está en vías de extinción, que es el diálogo, ¿no? Totalmente. Yo creo que también tenemos que aprender a dialogar con los chicos, también tenemos que aprender a ponerles un límite a los chicos cuando sea necesario, porque ellos nos lo demandan, ellos lo necesitan, no nosotros. Ellos lo necesitan, pero siempre un límite que es amoroso, amoroso en el sentido de que estoy buscando su mejor interés. Y si yo dialogo, si yo lo escucho, porque él tiene derecho, los chicos y los adolescentes tienen derecho a ser escuchados, si tomo en cuenta su palabra en serio, la escucho y digo, a ver, ¿qué parte de razón tiene de lo que me está diciendo? Entonces va a ser mucho más fácil que nuestros chicos estén acompañados, que nuestros chicos no sientan soledad y angustia y que no tengamos nuevas formas de orfandad en la sociedad. Bueno, le agradecemos a Amelia por haber formado parte del espacio. Sí, antes que nos despidamos, me gustaría decirle a la audiencia que pueden encontrarnos en nuestro teléfono, que es 428-8888, que tenemos un equipo de orientación y asistencia que está de 8 a 18 en forma permanente de lunes a viernes, pero que también se pueden comunicar a través de Facebook, a través de Twitter, pueden encontrarnos en Instagram, pueden encontrar nuestro canal de YouTube, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Córdoba, y además pueden seguir nuestra página de protección virtual, ddnaprotecciondigital.com.ar o en la página nuestra. Tienen todas las maneras. Y ahora una nueva. Tenemos aplicación. Bueno, que bajen la aplicación. El Play Store, bueno. Amelia, lo vamos a replicar a todo esto en nuestras redes sociales. Le agradecemos por haber formado parte del espacio. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Siga con nosotros en la pantalla de Canal C.